nuestro más fraternal saludo, nuestro abrazo cálido y fraterno, y rogamos al Maestro Jesús nos inspire y nos acompañe siempre como guía y modelo nuestro. Esta noche, pues como dijo Leonardo, vamos a hablar de un tema que sin duda trae muchas inquietudes a todos nosotros, confusiones, para algunos algo muy abstracto, más que el espiritismo, el consolador prometido a través de los mentores espirituales que nos esclarecen, que nos orientan, nos ayudan, nos brinda directrices muy precisas. ¿Dónde está nuestra conciencia? Gracias a Dios hemos venido hablando en diversas disertaciones sobre este tema y precisamente la conferencia que tuvimos el pasado sábado también nos esclareció como otras. Pero siempre hay algo que hablar sobre lo mismo porque es imposible cubrirlo todo en una misma disertación y es el tema de la conciencia, ¿no? ¿Dónde está nuestra conciencia? Es algo que todos nos preguntamos. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo? Empezamos con indios. Quiero compartirles una leyenda muy brevemente, muy sintetizada de los indios Sioux, indios americanos. En cierta ocasión, el creador, el constructor de la naturaleza, consideró necesario crear un ser muy especial y quiso apoyarse en aquellos que ya había creado para que le dieran orientación. Es así que convocó a los animales de la creación. Y entonces, estando ellos reunidos, les dijo, voy a crear un ser muy especial, al cual incluso le voy a dar parte de mi poder, porque él podrá llegar a ser mucho, pero se hace necesario que alcance ese poder cuando alcance la plenitud de su madurez. Y entonces los animales se miraron y empezaron a pensar, ¿dónde podría estar oculto ese poder a fin de que cuando esa criatura que él iba a crear, el hombre, pudiera alcanzarla en su plenitud? Y entonces el águila, que representaba a los animales de los aires, dijo, yo que vuelo por encima de las montañas y que sé que hay lugares que son inalcanzables para los demás, recomiendo y conozco montañas muy grandes, muy altas, donde creo podría ser ocultado ese poder. El creador meditó rápidamente y dijo, no, habrán alpinistas, habrán escaladores, no, yo pienso que no es lo ideal. Entonces el representante de los peces se expresó y dijo, Señor, yo creo que podría ser en el fondo del mar. Hay profundidades y presiones tan grandes que incluso no todos nosotros que habitamos en el mar podemos alcanzar y allí podría estar oculto. Pensó y dijo, no, tampoco. Aparecerá después un Jacques Cousteau que irá a profundizar en los océanos. No, yo creo que no está allá. Y entonces habló el búfalo, perdón. El búfalo del que ellos tanto se valían. Y dijo, pues yo considero que debe ser aquí en la tierra, en un lugar que podemos buscar entre todos para que esté oculto. El creador se quedó meditando, se quedó pensando y no estaba convencido. Entonces habló al armadillo, que nadie lo quería porque él lo que hace es hacer huecos y andaba por ahí arrastrándose.
solitario, cabeza agacha. Dijo, yo sé dónde. Entonces los demás animales se rieron. Dijeron, ¿qué vas a decir tú que solo sabes hacer huecos? Sin embargo, el creador dijo, escuchémoslo. Y entonces el armadillo dijo, ocultémoslo dentro de él. Y es así que el creador dijo, esa es la idea que me gusta. Porque no sé por qué preveo que él va a estar buscando siempre afuera, buscando externamente sin mirar su interior. Sobre esa base, hablemos de lo que es la conciencia desde el punto de vista de la ciencia, en lo cual no voy a profundizar, porque hay diversas opiniones a las cuales les falta esclarecimiento desde el punto de vista de la doctrina espírita, desde el punto de vista espiritual. Dice aquí Wikipedia que la conciencia se define en términos generales como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno, ¿sí? Y es más, ya han dicho específicamente, aquí está la flecha roja, ¿dónde es que está la conciencia? Asimismo, este doctor Neuer, Franz Xaver Neuer, que es director de un estudio, del estudio que realizó de la Universidad de Oxford, dijo, hemos establecido un área en el lóbulo frontal humano, un área del cerebro que se sabe que está íntimamente involucrada en la organización y en los procesos de toma de decisiones. Acerca de esto, queridos oyentes, simpatizantes de la doctrina espírita, trabajadores espíritas, hay mucha más información en la que, pues, en la medida que cada uno de nosotros quiera conocer los estudios científicos, puede investigar. Ahí ya hay suficiente información para tomar nota, mas no coincide esos hallazgos de estos científicos con lo que realmente estamos haciendo. Sin embargo, veamos, los investigadores dicen que la voz de la conciencia se encuentra en la corteza prefrontal del cerebro, una región que se empezó a investigar profundamente hace más de 150 años, debido a que participa en muchos de los procesos cognitivos y del lenguaje. Bueno, siendo así, avancemos. Empecemos por ver qué nos dice el espíritu de Emmanuel a través de las manos prodigiosas de Chico Xavier, que nos legara tanta literatura hermosa, que nos permite profundizar, esclarecedora, en fin. Y en este libro Fuente Viva hay un capítulo donde Emmanuel dice, que se llama Educa, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Dice Pablo. Ahí, miren eso cambia lo que ya acabamos de leer de la ciencia. Repito, antes de avanzar en la lectura. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Los yux como que de pronto tenían algo de razón, ¿verdad? Y dice él, en la simiente minúscula reside el germen del tronco benefactor. En el corazón de la tierra hay melodías de la fuente. En el bloque de piedra hay obras primas de la estatua. Entre tanto, terreno reclama esfuerzo y activo. La corriente cristalina pide acueductos para transportarse contaminada. La joya de la escultura pide milagros al buril que la va puliendo. También el espíritu trae consigo el gene de la divinidad. Dios está en nosotros como estamos en Dios. Oh, ¿ven por qué la ciencia, mientras no reconozca la realidad espiritual que todos nosotros somos, inmersas en un cuerpo material de manera temporal, estará marchando distante de esta gran verdad, de esta gran realidad que nos expresan espíritus de luz que ya pasaron
¿sí? La gran mayoría de ellos, y si son de luz todos, por esa etapa por la que están pasando estos hermanos científicos que están investigando, pero es bueno, porque el espiritismo marcha al lado de la ciencia. Y si en algún momento encuentra que la ciencia expresa algo, dijo Kardec, que el espiritismo aún no conoce, se unirá a la ciencia. Pero desde hace 163 años que salió a la luz con el libro de los espíritus, aún no ha ocurrido. Por el contrario, el espíritu de André Luis ha expresado conocimientos, conceptos que la ciencia ha venido a descubrir que son así 40, 50 años después y están para estudiarlos. Entonces, miren, el espíritu trae consigo el gene de la divinidad. Nosotros tenemos en nuestro ser profundo, en nuestro ser interior, ese gene de Dios. Está en nosotros y estamos en Dios. Miren ustedes, esto coincide con un pensamiento que me fascina de Joana de Ángelis, cuando dice que vivimos inmersos en el océano de Dios. Estamos en Dios y llevamos en nuestro ser interior el gen de Dios. Ahora, el mismo espíritu Emmanuel, que para quien no lo saben, quien fuera el guía espiritual de Chico Xavier mientras estuvo encarnado, en otro libro precioso, esclarecedor, que se llama El Consolador, le es formulada una pregunta que me parece tremenda por el esclarecimiento que nos brinda. ¿Cuál es el sentido de la enseñanza evangélica? ¿Sí? Todos los pecados os serán perdonados, menos los que cometierais contra el Espíritu Santo. No estaba diciendo la pregunta, no se le está formulando a Emmanuel que nos explique qué quiere decir esa cita. No, ¿cuál es el sentido? Requerimos algo más para poder comprender lo que él nos quiere explicar o lo que quiere saber quien le formula la pregunta. Todos los pecados os serán perdonados, menos los que cometierais contra el Espíritu Santo. Y no vamos a profundizar aquí en que el Espíritu Santo, ¿sí?, es una creación de un concilio, cuando en el concilio de Nicea, en el año 325, se definió la consubstancialidad del Padre. Pero no vamos a hablar de ello aquí. Veamos qué respuesta da Emmanuel a esta pregunta, que tanto esclarecimiento nos trae en su respuesta. La adquisición del conocimiento espiritual, con la perfecta noción de nuestros deberes, despierta en nuestra intimidad la centella del Espíritu Divino, que se encuentra en lo profundo de todas las criaturas. Oh, hay una centella divina en nosotros. La centella de Dios en lo profundo de cada uno de nosotros. ¿Y qué nos ayuda a ello? A despertar esa centella que está en nosotros. La adquisición del conocimiento espiritual. Se hace indispensable en ese proceso de trascendencia que estamos nosotros, algunos ya conscientes, otros inconscientes, que ahondemos en el conocimiento del campo espiritual. Ese conocimiento, con la perfecta noción de nuestros deberes, despierta en nuestra intimidad esa centella. Ahora, en ese instante, cuando tenemos el conocimiento y despierta la centella, se descubrirá ante nuestra visión profunda el santuario de la luz de Dios, dentro de nosotros mismos, consolidando y orientando nuestras más legítimas nociones de responsabilidad en la vida. Oiga, ¿no creen ustedes que el armadillo tenía razón? Dentro de nosotros mismos.
Por eso me cautivó esa leyenda de los indios Sioux. No sé si fue que en una existencia pasada estuve en esa tribu de pronto. Pero bueno, continuemos. Ahora, dice Manuel, mientras el hombre se desvía o flaquea distante de esa iluminación, su error se justifica, de alguna suerte, por la ignorancia o por la ceguera. Pero cuando ignoramos, ¿y qué pasa cuando ya tenemos el conocimiento, como nosotros? Que algunos estudiamos más a profundidad el espiritismo, la doctrina espírita. Otras personas simpatizan con él, pero están empezando a adquirir ese conocimiento. Entonces, si es por ignorancia, por desconocimiento, bueno, se justifica, dice aquí, ¿sí? Se justifica. Pero, continuemos porque aún no termina Manuel, dice, sin embargo, la falta cometida con la plena conciencia del deber, es decir, a los que sabemos, después de la bendición de ese conocimiento interior, guardan el corazón y en el raciocinio, esa guardada, perdón, en el corazón y el raciocinio, esa significa el pecado contra el Espíritu Santo. Porque el alma humana estará entonces contra sí misma, repudiando sus divinas posibilidades. Miren ustedes el compromiso que nosotros adquirimos cuando ya teniendo el conocimiento, cuando nosotros sabiendo con plena conciencia del deber, no lo llevamos a la acción, no lo ponemos en práctica. Ese, dice Emanuel, ese significa el peor pecado, porque el alma humana estará entonces contra sí misma, ya que está en nosotros. Es decir, repudiando las divinas posibilidades que Dios nos ofrece. Y es lógico, por tanto, que esos errores son los más graves de la vida, porque consisten en el desprecio de los hombres por la expresión de Dios que habita en nosotros mismos. Entonces, si tenemos el conocimiento, por ejemplo, del perdón, de la alegría de vivir, como lo vimos el sábado, ¿por qué nosotros hemos de estar deprimidos? Porque alguien no me acepta, porque alguien no me quiere, porque alguien se portó mal conmigo. Sí, eso nos afecta, pero debemos superarlo con prontitud, porque en mí está Dios, y si yo no vivencio ese conocimiento que Él me ha permitido adquirir, entonces estoy yendo en contra de mí, es decir, en contra de Él. Ahora, la pregunta contundente, y la hizo Allan Kardec a los guías de la humanidad, en el libro de los Espíritus, la 621 es, ¿dónde está escrita la ley de Dios? Todos nos preguntamos eso en algún momento. Ya los que somos espíritas lo sabemos. Pero él, con su buen sentido, preguntó, ¿dónde está escrita la ley de Dios? Y ellos muy concisa y contundentemente le dicen, en la conciencia. Y todos nosotros tenemos conciencia. Es decir, todos nosotros tenemos en nuestro ser la ley de Dios. Las leyes de Dios están con nosotros. O sea, que nos es muy difícil excusar nuestros errores, nuestros desaciertos, sobre todo aquellos en los que impera más el ego, diciendo yo no sabía, porque de alguna manera esa voz de la conciencia, expresión que hemos escuchado mucho, nos lo dice. Sin embargo, investigadores dicen que el 90% de la religiosidad en el mundo cree que hay construcciones, que hay templos que son sagrados. Cuando los sagrados somos nosotros, porque es en nosotros donde está la ley de Dios. No está en pergaminos. Para otros son muros, los sagrados.
Para otros hay libros sagrados. Libros que incluso, se dice, fueron atribuidos a la divinidad, al mismo creador, a la inteligencia suprema del universo, no siendo así. Respetable. Pero nosotros ya sabemos que la ley de Dios, lo sagrado que es la ley de Dios, está en nuestra conciencia. Entonces, esa ley de Dios está en la conciencia, pero yo pregunto, ¿todos la sabemos leer? ¿Todos la hemos leído? ¿Todos la interpretamos adecuadamente? Y más aún, esa ley que leemos, digamos que ya la interpretamos, ¿la ponemos en práctica? Ahí está el desafío del ser humano. Es obvio, claro está, es probable que algunos de ustedes estén pensando, no, pero es que cuando uno sabe algo no quiere decir que ya de una vez lo salga a poner en práctica, eso es un proceso. Tienes razón. Total. Pero ya ante Dios no podemos decir nunca más, al menos al respecto del conocimiento que tenemos, yo no sabía. Que nos toma un tiempo y que es lento dentro del proceso evolutivo que Dios nos permite, sí. Pero dependiendo, como dijo Allan Kardec, cuando habló de quién era el verdadero espírita, dijo que era aquel que se reconocía por el esfuerzo que hacía en dominar sus malas inclinaciones y en ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Entonces, Dios sabe del esfuerzo que ya teniendo el conocimiento nosotros hacemos para poder vivenciarlo. Aún teniéndolo, estamos esforzando, no nos equivocamos, no pasa nada. El libre albedrío que Dios nos ha dado no es para errar. El libre albedrío que Dios nos ha dado es para aprender. Aprendiendo erramos, corregimos y acertamos. Entonces, para poder comprender esa ley de Dios, poder leer, interpretarla y nos resulte más fácil ponerla en práctica, hace falta algo. Hace falta el sentido moral. Ese sentido nos ayudará a comprender la ley de Dios que habita en nosotros. Para ello, ¿qué podemos hacer? Estudio. A algunas personas les cuesta el estudio, les cuesta leer. Yo soy uno que antes de conocer el espiritismo me daba mucho sueño, casi nada me gustaba y a mí el espiritismo me enseñó. Quizá porque desde ese momento empecé a sentirme en mi elemento, encontré lo que buscaba. Y hoy en día me hace falta tiempo para devorar libros. Entonces el estudio se hace necesario. ¿Por qué? Porque esta doctrina grandiosa nos dice, ya no basta con que asistas al templo 1 o 2 veces por semana durante 1 hora. Debes comprender la realidad espiritual que somos para que puedas empezar a pensar en trascender. Debemos aprender a meditar. Oramos, pero tenemos que aprender a meditar para escuchar la respuesta de Dios. Es un proceso para los que no han iniciado, pero nada del otro mundo que no se pueda realizar. Debemos desarrollar sentimientos nobles en nosotros. Identifiquemos en nosotros aquellos que no es noble y empecemos a trabajar en ello. Todo con un esfuerzo personal. Ahora, el despertar de esa conciencia, ¿sí?, es un efecto natural del proceso evolutivo. Y esa conquista permitirá al ser evaluar factores profundos como el bien y el mal, lo correcto y lo erróneo, el deber y la irresponsabilidad, la honra y la deshonra, lo noble y lo vulgar, lo lícito y lo irregular, la libertad y el libertinaje. Esa es la respuesta a que, bueno, yo despierto mi conciencia y de qué me va a servir. Vamos a tener entonces mucha más claridad de por qué camino estamos transitando en la vida. Vamos en el camino cierto para lograr esa trascendencia que de una u otra manera, es como dije antes, consciente e inconscientemente estamos buscando. Ahora, dice Juana de Ángelis,
esa conciencia no es de índole intelectual. Actividad de los mecanismos cerebrales. Hasta ahí la intelectualidad. Es una fuerza que los impulsa, nacida en la experiencia evolutiva que se exterioriza en forma de acciones. Entonces, podemos ser nosotros intelectuales, pero eso no implica que hayamos o que seamos personas conscientes, que tengamos conciencia. Entonces, el cerebro va con la parte intelectual, pero es el espíritu en su proceso evolutivo el que desarrolla esa conciencia, que se exterioriza en forma de acciones. Es por eso que el Maestro Jesús dijo, se reconoce al árbol por sus frutos. ¿Cuándo exteriorizamos lo que somos? Entonces, esa inteligencia refleja los esfuerzos que se exteriorizan a través del cerebro, mientras que la conciencia procede de lo profundo del espíritu. Miren esa diferencia. Lo que es inteligencia de conciencia. La inteligencia está directamente relacionada con el cerebro, mientras que la conciencia viene de lo profundo del espíritu. ¿Y qué le dijeron los espíritus a Kardec que había en el espíritu en la pregunta 621 del libro de los espíritus? Las leyes de Dios. Ahora, hay personas que son muy intelectuales, pero muy inconscientes, con muy poca conciencia. Como hay lo otro, personas que casi no han estudiado, no son muy intelectuales, pero personas que tienen muy claro sus deberes en la vida. Entonces, eso nos deja claro que no depende de la intelectualidad. Un ejemplo, ¿cuántos médicos saben que fumar produce cáncer de garganta, de pulmones, etcétera? Y sin embargo fuman. Tenían el conocimiento, pero no hay conciencia. Cuando nosotros vamos por una carretera en un vehículo, ¿sí?, a 120 kilómetros por hora y pasamos y hay una señal que dice velocidad máxima 80. Tenemos el conocimiento de que debemos ir a 80, pero vamos a 120 por falta de conciencia. Eso nos ayuda a esclarecer. Ahora, siendo así, a mí me encanta este Evangelio de Santo Tomás, porque no solamente me he dedicado a veces a leer los evangelios aprobados, los canónicos. A veces me gusta incursionar en aquellos que han llamado apócrifos, con todo el respeto, porque simplemente no son de conveniencia. Pero Santo Tomás dice, el reino de Dios está dentro de ti y alrededor tuyo, no en edificios de madera o piedra. Levanta una piedra y me encontrarás, divide un trozo de madera y ahí estaré. Y es lo que Jesús nos enseñó. Dicen los investigadores que esto fueron de las cosas que Jesús dijo después de la última cena. Es un evangelio que se constituye en la base de la película Estigma, ¿sí? Entonces, avanzando, podemos decir que según la opinión de la psicología transpersonal, los seres humanos transitan en la Tierra en varios niveles de conciencia. Simbólicamente es como si todos estuviéramos vivos fisiológicamente hablando, y lo estamos, pero pocos serían aquellos que están despiertos para la vida. Y vemos personas así. Yo personalmente veo personas así, vivas, ¿sí?, pero no están despiertas para la vida. Entonces, ¿qué es estar despierto? Ese concepto lo vimos el sábado. Estar despierto es encontrarse pleno, consciente de la realidad interior y de las infinitas posibilidades de crecimiento que están a nuestro alcance. Juana de Ángelis en el libro Desafíos y Soluciones. Estar despierto es encontrarse pleno, consciente de la realidad interior de cada uno y de las infinitas posibilidades que Dios nos ofrece y que están a nuestro alcance, que es nuestra decisión tomarlas. Entonces, de esa manera, entremos en esto. Juana de Ángelis en el libro El Ser Consciente analizó los estudios del bioquímico Robert Sylvester de Robb, que basadas en sus experiencias con la inducción de estados alterados de conciencia y basándose en los paradigmas formulados por George Ivanovich Gurdjieff, resumió los niveles de conciencia en 5
¿sí? En 5. Aquí tenemos a Gurdjieff, un turco que cuando la revolución bolchevique tuvo que salir de Rusia. Me gustaría hablar un poco porque es una persona que hizo demasiado, hizo mucho. Y después avanzó en la ideología de los 4 caminos. Y Gurdjieff tuvo como alumno a Peter Demianovich Ouspensky, ruso. Y este a su vez, que siguió mucho a Gurdjieff y tenía todos sus planteamientos basados en Gurdjieff, tuvo a un alumno que es Robert Sylvester de Ropp, un bioquímico que en edad madura se hizo psicólogo. Y entonces, ¿qué dice Robert de Ropp? Que la mente está conformada, que el ser humano está conformado de 5 partes: la personalidad, el conocimiento, la identificación, la conciencia y la individualidad. Y dice, y de ellas la más importante, la conciencia. Podríamos hablar mucho más de cada una de ellas, pero yo me imagino que aquellos que quieren profundizar toman nota para investigar a Robert de Ropp. Y además, Robert de Ropp clasifica al ser humano como en 2 tipos: el hombre fisiológico y el hombre psicológico. Miren qué interesante es esto. Y basado en ello, él establece 5 niveles de conciencia. Aquí, cada uno de nosotros puede verse dentro de lo que vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos para ver dónde se encuentra ubicado dentro de esos 5 niveles. El primero es el nivel de conciencia de sueño sin sueños. Ahorita lo vamos a explicar un poco. El nivel de conciencia de sueño con sueños. Conciencia de sueño despierto. Trascendencia del yo y conciencia cósmica. Veamos. ¿Qué dice el primero? Bueno, aquí quedó 2, pero es el primero. Conciencia del sueño sin sueños. Allí, en esta etapa, la persona básicamente vive para cumplir los fenómenos fisiológicos: comer, dormir, reproducirse, es decir, sexo, y atender los placeres sensoriales relacionados con el ego. En el análisis de Juana de Ángelis, en esta frase, ella dice, en esta fase dice, solo se exteriorizan los fenómenos orgánicos automáticos, incluso sin el conocimiento de la conciencia. Son esas personas, ¿sí?, que simplemente duermen, se levantan, se alimentan, tienen sexo y viven felices de la vida, y esto es para lo cual yo fui creado, y no van más allá. Están en su momento evolutivo, pero es un ser con sueño sin sueños. Y ese sueño, ese es un hombre fisiológico. Come, duerme, tiene sexo, y allí, dicen los investigadores, está el 75% de la humanidad. Predomina la materia en ellos, instintos primarios, sensaciones y placeres, reaccionan y no actúan, es decir, actúan solamente de la boca para abajo. Estómago, sexo. Continuemos. El segundo, ahora sí es el segundo, la conciencia de sueño con sueños. La anterior era sin sueños. ¿Qué pasa con esta? En este nivel de conciencia, la elaboración del sueño se intensifica, demostrando un mayor diálogo entre la conciencia y el inconsciente, proporcionando la liberación de innumerables clichés. Aún hay una preponderancia de deseos e impulsos que controlan las acciones del individuo, aunque está ya en un suave despertar. ¿Sí? Al llegar a este nivel, la benefactora espiritual Juana establece que la realidad todavía se difunde, cuyos contornos se pierden en diseños vagos que no corresponden a la precisión. ¿Sí? Es una conciencia semidespierta. Come, duerme, tienen sexo, pero allí se empieza ya en estos individuos a despertar el altruismo. Fíjese cómo vamos avanzando según Robert de Ropp, ¿sí?
En el tercer nivel de conciencia, que es el sueño despierto, Juana de Ángeles evalúa que la determinación personal combinada con la voluntad lleva al ser a los ideales de ennoblecimiento, al descubrimiento de un propósito de su existencia, a las aspiraciones de lo que es esencial para él. A medida que madura, las reflexiones alrededor de estos postulados avanza a la próxima etapa. Entonces es cuando ya la persona dice, hay personas que dicen, para empezar, sí, y estos son más del segundo y primer nivel de conciencia, yo no sé para qué estoy aquí, yo no sé para qué me creó Dios, dicen algunas personas. Yo no le encuentro sentido a la vida. Y no es porque hayan tenido alguna decepción, sino porque simplemente no ven que haya más nada que hacer que comer, dormir y tener sexo. Pero ya en este nivel de conciencia, la determinación del individuo, combinada con su deseo, con su voluntad, lo lleva a los ideales de ennoblecimiento. Es decir, ya él busca descubrir cuál es el propósito de su existencia, porque todos tenemos un propósito en la vida. Que no lo conozcamos, no lo hayamos descubierto es otra cosa, pero tenemos un propósito. A las aspiraciones de lo que es esencial para él. Busca eso que es esencial para poder desenvolverse en la vida. Y vamos madurando. Estos son los individuos ya psicológicos. Piensan, son altruistas y tienen una ética moral. Hay todavía influencia de la materia, pero ya hay sentimientos superiores, cualidades y virtudes morales mejoradas. Lucha contra las malas inclinaciones. Ya empieza a actuar más de la boca hacia arriba, a hacer uso de su psiquismo, de su mente. Estos señores se dice que son el 20% de la humanidad. Entonces, como les dije al comienzo, cuando empecé a hablar de los niveles, ahí vamos a poder vernos. Cada cual dirá, bueno, yo creo que yo estoy en este nivel, estoy en este otro, en fin. Ahora, acá, en ese nivel despierta. Y entonces él ya se pregunta, ¿podemos hacer lo que queremos? Dice, lo que queremos es lo que nos trae conflictos. No porque no tengamos derecho a querer algo, sino porque no sabemos querer o porque nos inclinamos más hacia las cosas materiales, a lo que es intrascendente. Ojo, estamos en un mundo material y necesitamos de cosas materiales, pero las cosas materiales no son la meta del individuo, del ser humano, del ser psicológico. Hay personas que dicen, yo en esta vida así pase por encima de quien sea, pero tengo que conseguir plata. Yo tengo que hacerme rico porque es lo que realmente yo deseo. Respetable también, está en su momento evolutivo, pero no es aquel nivel que lo va a llevar, o aquel querer, aquellos deseos que lo van a llevar a trascender. El individuo consciente es el que hace lo que puede cuando debe, y lo que debe cuando puede. ¿Sí? Ahí está solo el 5% de la humanidad, según los investigadores, según los estudiosos. El cuarto nivel de conciencia es el nivel de trascendencia del yo. Ese nivel de trascendencia del yo. El ser deja de identificarse ya, deja de ser egoísta, deja de pensar solamente en él, en la persona, en el colectivo, y se deja guiar por el self. ¿Sí? La personalidad más grande es ello. Se empieza a identificar con su creador. ¿Cuántos hombres y mujeres dieron sus vidas? La vida del ego por ideales que beneficiaron a toda la humanidad. Para comprender un poquito mejor, traje algunos de esos seres que estaban en ese cuarto nivel de trascendencia, ¿sí? Y podremos darnos cuenta qué nos lleva o qué características nos puede permitir ser ubicados ahí la Madre Teresa de Calcuta. Dejó todo. Dejó todo. Y a pesar del sufrimiento que tuvo para poder conseguir sede, la casa, en fin, todo lo que ella necesitaba para atender a los parias de la India, del lugar donde ella vivió, se entregó por la colectividad general. Mandela
después de, creo que fueron 27 años de prisión, por un ideal con el que buscaba satisfacer su pueblo. Se había olvidado de la persona, se había olvidado de él. Él estaba viviendo y trabajando por su pueblo y no le importó. Y fíjense que después de salir de la cárcel y estar todo ese tiempo que estuvo allá, fue elegido para dirigir su pueblo. Gandhi, abogado, que ser abogado en su momento le hubiera permitido ganar mucho dinero, pero él entregó su vida para poder liberar sin violencia alguna al pueblo de la India, hasta que fue asesinado precisamente. Albert Schweitzer. Me encanta la vida de este hombre, Premio Nobel de Paz. Nacido en Alemania, después se hizo ciudadano francés, franco-alemán. Albert Schweitzer estaba un día en un consultorio médico y vio una revista donde se decía se requiere gente o personas que ayuden en el África, y describían todo el sufrimiento que había en África. Miren lo que hizo Albert Schweitzer. Se puso a estudiar medicina tropical y se fue para, en ese momento, Lambaréné, en el oeste de África, a ayudar a los leprosos. ¿Qué necesidad tenía Albert Schweitzer de irse para allá? Músico, tocaba el piano perfectamente, en fin, Premio Nobel de Paz, una identidad con el Cristo total. Me encanta la vida de él. Divaldo Pereira Franco. Los que ya vieron la película se recordarán que allí Juana de Ángelis le dice que no está dentro de su programación casarse, tener una familia, una mujer y hijos, porque todo el trabajo que él estaba llamado a cumplir necesitaba de que estuviera sin una familia que podría ser limitante para él. No porque sea malo tener familia, en absoluto, porque entonces podríamos decir, los espíritas entonces dicen que por tener familia no pueden realizar el trabajo. No, era un trabajo, mejor dicho, viéndolo desde el punto de vista, era un mediunato lo que él venía a realizar, y es lo que hemos estado viendo que realiza. Ahí está, acabó de salir de su segunda cirugía de columna excelentemente bien, con 93 años de edad, y nos dice que él quiere seguir por el mundo divulgando el Consolador. Y igual o algo similar ocurrió, lo vemos también ahí en la película, con Chico Xavier, un hombre que tanto nos ha dejado. Y para concluir solo esta muestra, aquel que se dice es el que más ha emulado a Jesús, Francisco de Asís, que entregó su vida por levantar la iglesia en los corazones de los hombres según las instrucciones que le diera el Cristo de Dios. Estos son los del cuarto nivel de conciencia. Y el quinto nivel de conciencia es la conciencia cósmica. Esa conciencia cósmica, en este nivel, el ser alza la identificación perfecta con la conciencia cósmica, con los ideales superiores de la vida, de los cuales Jesús es el ejemplo perfecto. Dijo el Maestro, yo y el Padre, somos uno. Por la identidad que ya había. Un ser, un espíritu que había vivido todas sus etapas evolutivas, y por eso podía decirse que es de conciencia cósmica. Es lo que llevó al apóstol Pablo a decir, ya no soy yo quien vive en mí, es Jesús quien habita en mí. Cuando ya nos olvidamos de nosotros para construir un mundo mejor. Entonces, si nosotros queremos algunos tips para poder autoiluminarnos, porque es nuestro esfuerzo, es nuestro trabajo, por eso dice, si desea iluminar su conciencia, no dice si desea que yo se la ilumine, sino si desea iluminar usted mismo su conciencia, hay aquí algunas breves reglas que van a ayudarlo a alcanzar ese propósito. En primer lugar, dice, administre sus conflictos. El conflicto psicológico es inherente a la naturaleza humana y todos lo sufren, todos lo sufrimos. Alguna vez un hombre muy rico
he contado esta historia antes, quizá algunos la conozcan, que estaba en primera fila escuchando una conferencia de Divaldo en Brasil, el tercer hombre más rico de Brasil. Cuando Divaldo terminó la conferencia, él se le acercó y le dijo, dime una cosa, tú dices que tienes una obra social con 3.000 niños, 600 adultos atendiéndolos en ese momento, hoy son más. ¿Tú tienes problemas? Dijo, sí, claro, todos los que tú quieras. Dijo, entonces usted se contradice, porque usted dice que usted es una persona feliz. Dijo, es que yo no dejo que los problemas administren mi vida, yo administro mis problemas. Y eso es lo que algunos aún estamos aprendiendo. Administrar los problemas, sin creer que el problema soy yo. Son oportunidades que Dios nos ofrece para que nosotros podamos ir despertando y nos preparemos cada vez para cosas mayores. Administra tus conflictos. Todos lo vivimos. Por otro lado, evite elegir hombres modelo para seguir. Ellos también son falibles y a veces se comprometen, lo que de ninguna manera debe constituir falta de estímulo. Esta semana escuché a alguien decirle a otro en una reunión virtual que tú eres mi ejemplo, tú eres mi modelo a seguir. No. Podemos sufrir grandes caídas cuando nosotros ponemos como modelo a otro hombre, ¿sí?, de un proceso evolutivo promedio como el nuestro, luchando para ser mejor. Yo viví esa experiencia recién conocí el espiritismo, ¿sí?, con mi esposa, mi novia, perdón. Pusimos toda nuestra atención en aquella persona que se paraba delante a dar conferencias, y uy, sí, era. Y el día que le vimos un error, se nos cayó toda la estantería, como decimos popularmente. El modelo nuestro es Jesús. Evite elegir hombres modelo para seguir. Ellos también son falibles y a veces se comprometen, lo que de ninguna manera debe constituir una falta de estímulo. Sí, podemos ser inspirados y nosotros podemos inspirar a otros, pero no debemos ser modelo de nadie ni nosotros ser modelo de nadie. ¿Sí? Permítase una dosis mayor de confianza en sus valores, esforzándose para mejorar siempre y sin desanimar. Si se equivoca, repita la acción. Si acierta, siga adelante. Ah, qué bueno, ¿no? Fabuloso. Permítase una dosis mayor de confianza. Muchos nosotros estamos deprimidos, no sabemos manejar nuestras emociones porque no creemos y no confiamos en nosotros mismos. No creemos y no confiamos en que si hemos llegado aquí a donde hoy estamos, en este lugar y en este momento del tiempo, es porque desarrollamos valores. Queridos amigos, queridos hermanos, valores que nos han permitido llegar hasta aquí. Pero es que no podemos llegar aquí y parar el proceso evolutivo y no tener más problemas, no tener más dificultades, porque entonces no se cumple la ley de Dios que quiere que nosotros crezcamos, evolucionemos, progresemos. Entonces, confiemos en nosotros mismos. A través de la oración pidamos la asistencia y esforcémonos para mejorar siempre sin desanimarnos. El desánimo es lo peor en lo que podemos caer. Si nos equivocamos, repite la acción, si acierta, sigue adelante. Recuerden lo que dije hace un momento. El libre albedrío no es para errar. El libre albedrío es para aprender. Aprendiendo erramos, corregimos y acertamos. Esa es la idea. Continuamos. No huya al enfrentamiento de problemas usando disculpas falsas, comprometedoras, que lo sorprenderán más tarde con dependencias infelices. ¿Cuántas veces evitamos enfrentar a aquella persona o a aquella situación usando disculpas falsas? Cuando si nosotros la enfrentamos y la enfrentamos debidamente, la enfrentamos bien, nosotros vamos a pasar a un siguiente peldaño, a un siguiente escalón. ¿Sí? Entonces, no evitemos esas situaciones. Reaccione a la depresión y trabaje sin autopiedad ni acomodación perezosa. A veces caemos en ese error. No, es que me siento mal, es que pobrecito yo, es que yo que tanto que lucho y mire todo lo que me pasa, todo lo que me ocurre, ¿sí?
es una acomodación perezosa, no perezosa de ejecutar una tarea, sino perezosa de sacar el potencial nuestro, de sacar de nosotros aquello que tenemos. Sócrates dice que él no enseñaba nada a sus estudiantes. Él dice que él simplemente los ayudaba a que sacaran lo que tenían dentro. Y por eso cada cual hacía aquello en lo que mejor se sentía, porque estaba trabajando, haciendo con base en lo que él conocía. Es decir, hoy diríamos los espíritas, estamos haciendo con base en lo que hemos aprendido de otras existencias y que está en nosotros. ¿Sí? Tenga en su mente que los suyos no son los peores problemas. Ellos pesan de acuerdo al volumen que usted les imprime. Claro y sencillo, contundente. ¿Sí? A veces creemos que aquello que yo estoy viviendo es lo peor que le puede pasar a un ser humano en el mundo. Simplemente miremos por encima del hombro, un poquito atrás, un poquito abajo, y nos daremos cuenta que hay personas sufriendo mucho, mucho más que nosotros. Libértese de la queja pesimista y medite más en las fórmulas para perseverar y producir. La queja, ¿cuánto daño nos hace? Por todos nos quejamos, que si hace sol, que si hace lluvia, que si hace calor, que si hace frío, que se fue el agua, que no viene la luz, que me quedé sin celular, que, bueno, tantas razones para que diariamente nos estemos quejando. Hay un personaje en Estados Unidos que creó una gran campaña que ha crecido mucho, ya hay millones de personas allá, se llama Un Mundo Sin Quejas. Y él invita a que las personas lleguen a durar 6 meses sin emitir una sola queja. Obviamente autocontrolándose. Y hasta venden una pulsera, se la colocan en la mano y dice, cuando te equivoques, porque te quejaste, quítate la pulsera y te la cambias de mano. Y hay personas, ¿sí? La que menos ha durado, sin emitir una sola queja, ha durado 1 año, creo. Porque se equivoca uno, se equivoca. Pero el beneficio que nos trae dejar de estarnos quejando es muy grande. Nunca se da espacio a las horas vacías que se llenan de aburrimiento, malestar o perturbación. Entonces, ocupémonos. No hay nada más nocivo para el espíritu que estar encerrados, que estar aislados, que no relacionarnos, que no salir, que no ocupar nuestra mente, que no leer, hacer algo. Siempre debemos evitar la hora vacía. Entonces, el espiritismo nos trae esa gran propuesta. Una propuesta de libertad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dice Jesús. El conocimiento os hará libres. Es una propuesta de libertad. Vamos a buscar ese conocimiento que a nosotros nos ayuda a esclarecernos cada vez más. El Nazareno de Dios debe estar más en nuestras vidas, queridos hermanos. Más. Debemos funcionar, operar más con Jesús en nuestras mentes y en nuestro corazón. Algunas veces decimos, pero es que yo creo en Jesús, yo sé, yo le oro a Jesús, pero cuando nos surge cualquier problema con la pareja, con el trabajo, de salud, perdemos el control y se nos olvidó que estábamos siguiendo a Jesús. Se nos olvidó que Jesús dice, tienes que enfrentar los problemas. Porque Jesús nos dice, venid a mí todos los que estáis afligidos y cargados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Cuál es el yugo que Jesús nos ofrece? La observancia de su ley, seguir su ley. Es un yugo mucho más suave que vivir las consecuencias del crimen, que vivir las consecuencias del vicio. Entonces, vamos a estudiarlo, vamos a conocerlo, vamos a conocer la esencia del pensamiento del divino Galileo y nuestras vidas irán mejorando cada vez más. Kardec
siguiendo las instrucciones del Cristo, nos legó la codificación espírita. Y no solo la codificación, la revista espírita, que son 132 volúmenes. Para que nosotros estudiemos, nos esclarezcamos, podamos encontrarle respuestas a una grandísima cantidad de situaciones que vivimos. Y podamos aprender, saber manejar más las situaciones. Ya dejemos que nos gane la pereza a leer, a estudiar. Pero es que me cuesta, no importa, empieza leyendo una hoja diariamente. Me da sueño, escoge una hora a la que no te dé sueño. A veces amaneciendo estamos con más energía, otras personas prefieren hacerlo ya cuando se van a acostar, otros dicen, no, yo a esa hora estoy muy cansado. Escógela, pero no pares de hacerlo. Medita, aprende a meditar. Desarrolla sentimientos nobles y esforcémonos por ello. Recuerda, el divino Nazareno nos dice, y permíteme repetirlo, venid a mí, todos los que estáis afligidos y cargados. Todos tenemos problemas. Y yo os aliviaré. No porque la oración me quite el problema, la oración me fortalece y me da luces, me da tips para resolverlo. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces te darás cuenta que hallarás descanso para tu alma, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Gracias, Cristo de Dios. Gracias, queridos oyentes, queridos hermanos, por habernos acompañado esta noche. Que así sea.